de la moda, colaborador de Sin Censura, miembro de esta familia Sin Censura y también ahora receptor de mucho del odio que le llega a Vicente Serrano. Ya vi que te traen también como blanco de los ataques ahora que te reconoció el presidente, querido Eddie. Yo ya te dije, te vas a juntar conmigo y te van a caer encima los odiadores, pero qué forma tan elegante, tan generosa de responderles, querido Eddie. Ya quiero tener un cachito de tu paciencia y de tus virtudes para responderle a los odiadores. Te abrazo a la distancia, Eddie Small. Hola, ¿cómo están, Vicente? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está, por supuesto, que la audiencia? Aquí, pues yo feliz de la vida, como saben, pues siempre siendo productivo y buscando cómo seguir aportando al país cosas buenas. Estoy muy emocionado. Pues seguimos abriendo muchas tiendas y dando muchas fuentes de trabajo y pues también en la parte de la planta. Yo estoy muy contento, así que me encanta ver cómo México puede realmente sobresalir ante muchísimas otras naciones a nivel producción, a nivel calidad, a nivel manufactura, a nivel marcas que ahora se las están peleando y son mexicanas en otros países. Ya luego les contaré mi anécdota de esta semana, que estoy feliz de la vida porque yo no puedo creer a lo que está llegando México y cómo ahora todos los países de fuera están buscando las marcas mexicanas, no solamente manufactura, sino las marcas. Entonces, pues yo estoy feliz. Lo único que le puedo decir es que no tengo ningún tema con como tú dices, de los odiadores. Pues sí creo que a final de cuentas, como dices, pues hay tanto odio por ahí y el que les molestara que el presidente me mencionara, pues yo se lo sigo agradeciendo muchísimo al presidente, un acto muy generoso y muy noble. Y bueno, pues contigo sí, ahora me arroban en conjunto, como bien lo dices. Me estoy hasta riendo porque pues ponen cada cosa y cada disparate y cada sandez que yo digo, de verdad que pues se necesita muchísimo odio en el corazón, en el estómago, para realmente estar pues siendo tan clasista, racista y elitista. Y en el punto particular de mí, como pues te has dado cuenta tú y más gentes, pues lo que no toleran es que pues yo sea una persona con recursos materiales, ¿no? Y creo que lo has leído muy bien y las fotos que ponen y que si mi seguridad y que si, y que, pues a final de cuentas, pues yo soy un libro abierto, siempre he sido un hombre muy transparente. Me encanta la parte de exteriorizar absolutamente todo, siempre de una manera respetuosa y argumentada, pero sí da risa, por ejemplo, las fotos, pues que de pronto ponen, no sé, yo me río mucho, Vicente, me río y creo que hay que reírse más y fluir más y ese es el consejo que te doy de cuates. Pues sí, definitivamente lo voy a tomar. Oye, ahorita entramos con los temas, Eddie Small, porque tengo un tema que quiero escuchar tu opinión. Pero antes déjame saludar a Gela Huerta, a María de los Ángeles Huerta del Río, ex diputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Gela? Te mando un abrazo. Si prendes el micrófono no me enojo, amiga. No escucho a Gela, compañeros. O soy yo. Díganme si soy yo. Capaz soy yo, ¿eh? No se escucha. Ah, No, bueno. nosotros tampoco A ver si podemos mejorar la situación ahí con Gela Huerta. Por lo pronto, déjenme también saludar al hombre que va a exponer en la mañanera y esperemos que sea muy pronto. A mí, bueno, así lo dijo el presidente. Tú vas a venir y vas a exponer y vamos a escuchar al maestro Amir Ibrahim exponer sobre el lado oscuro del fútbol, que el querido Amir Ibrahim también ya llegó para hablar sin censura, director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados, miembro de la familia de Reporteros MX. Querido Amir, gracias por acompañarnos. Vicente, muchas gracias y a todas las audiencias que siguen este fabuloso canal. Eddie, y pues bueno, pues esperando aquí tener una buena participación el día de hoy con ustedes. Espero que sea tan excelsa como la presentación que vas a dar en la mañanera, profe. Perdón, querido Amir.
Siento un gran compromiso social con lo que el presidente me encargó. Es un gran tema el fútbol, la corrupción en él, y creo que puede ayudar mucho a que pues, los temas sociales que acumulan masas, que tienen dineros públicos a favor, muchas concesiones y que además, pues bueno, les condonan hasta impuestos, se transparenten y que nos sirva a todos los mexicanos para entender en qué nivel estamos y cómo podemos mejorar el deporte en nuestro país, porque ya merecemos ser campeones de un mundial. Cuando vi que hasta David Faitelson hablaba de ti, dije Oye. yo, ay, güey, apaguen las luces y vamos a buscar a... Mire. Uy, se nos fue por aquí, creo que el buen Vicente, ¿no? Sí, se nos fue. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Ahí te ¿Me escuchamos, escuchas? Tela. Ahí te escuchamos. Ok. Tú nos Muchas escuchas, gracias. nos escuchas, nos escuchas, nos escuchas. La querida Gela Huerta seguramente en la primera ronda mejorará precisamente la conexión. Oye, Eddie, déjame preguntarte porque cada vez el panorama, los pronósticos de inversiones, el panorama económico, luce más apetecible para los inversionistas en México, contrario a todo lo que se ha dicho, Eddie, ¿eh? Sin duda, Vicente, bueno, pues como lo he venido platicando mucho en las redes sociales y aquí en el espacio y en otros espacios donde he participado, pues como ustedes saben, yo desde hace 1 año y pico he venido diciendo lo que iba a pasar con México, justo que estábamos en la parte inicial de la pandemia, luego a la mitad, y así como fuimos avanzando. Y me acuerdo muy bien, y guardé mucho el tuit de un periodista que me escribió y me dijo, nada de eso va a pasar, el dólar se va a ir a tanto, la bolsa se va a caer, tú estás mal, ni cuando se termine la pandemia esto va a mejorar. Y yo le di toda una explicación a nivel variables comparables históricas, a nivel todo lo que estaba sucediendo en las distintas métricas macroeconómicas y variables del país, por lo cual era que, pues, lo que yo exponía era lo que iba a suceder. Ahora yo puedo seguir continuando con lo mismo y decir, alguien tendría que apagar por ahí el micrófono. Creo que hay un micrófono que está abierto y nos está haciendo ahí como un ruido, Sí, o por lo menos yo lo equipo escucho. de producción que me ayude con eso, claro que sí. Bueno, sobre todo por la concentración. Entonces, pues a lo que yo iba con este tema es que en esta ocasión quiero exponer el por qué todo lo contrario de lo que están diciendo los pseudoanalistas, tanto nacionales como internacionales, que siempre han puesto un panorama malo para México, pero lo entendemos perfectamente bien porque es una forma de golpear a la administración actual, pero nada les ha salido. ¿Por qué? Porque esta administración, récord en recaudación, récord en reservas en el Banco de México, récord en no la devaluación, con todo un efecto pandemia, un efecto crisis, un efecto inflación global y un efecto guerra. Y vean nada más qué sólido está el peso. De la misma manera, un récord en toda la dispersión de programas sociales y de bienestar que van directo a los bolsillos del beneficiario porque son en tarjeta. Nada de efectivos como en antaño, como hacían sus estafas maestras y todo lo demás. Bueno, pero ¿qué pasa con el país? ¿Por qué digo que va a ser cada vez más atractivo para la inversión? Geopolíticamente estamos viviendo un momento muy decisivo en el mundo. Se está reacomodando todo lo que es, vamos a decir, las hegemonías del mundo y de alguna manera se está reacomodando todas las potencias del mundo. ¿Qué está pasando con esto? Pues con estos diferentes pleitos o disputas o disyuntivas que están teniendo, se está perdiendo la cadena productiva global. Eso de lo que tanto hablaban de la globalización.
Y estamos empezando a entrar en una etapa, y esto solo es el principio, en la cual nos volveremos una economía mundialmente, y esto lo estoy hablando para todos, sobre todo los países que quieren que les vaya bien, donde se va a volver sí global, pero también muy enfocado a lo local, a cada país. ¿Por qué? Porque cada país necesita fortalecer su mercado interno y por supuesto que seguir recibiendo inversiones. Pero ¿qué pasa ahí? Tenemos un vecino que tiene un alto consumo, porque sí es un consumista, es el número uno en consumista, casi podríamos decirlo así, y todo tiene que ver porque su economía está basada en el crédito, siempre en la deuda. ¿Qué pasa? Que esta economía todo el tiempo está queriendo comprar, son consumistas, pero no son excelentemente manufactureros y cada vez han perdido más su poder de manufactura. Por eso es que tanto le molestó a Biden cuando el presidente le dijo, no, le dijo, pues si China ya es como la fábrica del mundo. El presidente Biden se enojó, pero normalmente te enojas cuando te dicen tus verdades y creo que dijo una gran verdad el presidente, pero no porque le haya salido del ronco pecho, sino porque es algo que tiene sustento y argumento. Y es que realmente ya no es la fábrica del mundo, sigue siendo un consumista del mundo, una potencia consumista, pero con toda la crisis laboral donde ya los americanos no quieren trabajar, donde la gente que vive ahí, bueno, ya hasta rechazan los empleos en restaurantes de comida rápida, ya no quieren hacer nada. Todo esto también porque el gobierno se aprovechó, el gobierno de Estados Unidos, e hizo un abuso, y esto sí viene desde Trump y luego en continuación con Biden, de haber impreso trillones de dólares en su banco central para poder repartir cheques a diestra y siniestra a la población. Con eso, en vez de realmente ayudar a su economía, la disfrazó. Porque sí, la gente recibió ese dinero y mientras tanto parecía que Estados Unidos no iba a ser golpeado, porque esa gente se estaba gastando ese dinero con el cual el país se había, pues de alguna manera endeudado al grado que debe 150% de su PIB. Estados Unidos debe el 150% de su PIB, o sea, supera el PIB su deuda. ¿Y qué pasa aún? Que después de este sueño y fantasía que hicieron, pues Estados Unidos está pagando los platos rotos con una inflación en desmedida, contagió a todo el mundo por lo que hizo de la impresión de billetes en desmedida, pero ahora también tienen un problema porque al ser una economía basada en el crédito, es una economía que en el momento que suben las tasas, pues automáticamente va a tener que bajar el consumo y se van a ver en aprietos, pero México tiene otro panorama. México es un país, primero que nada, número 2 potencia en turismo. Número 2 del mundo y va para el número 1. El primero es Francia. Lo que nosotros vamos a recibir en los próximos 5 años de divisas y de dinero por el turismo es de ponerle ojo. Y grábenme, don David, como dice Vicente, porque así va a suceder. Luego, Estados Unidos no es una economía que reciba de otras economías vamos a decir, un ingreso que se vuelve circulante como lo está haciendo México. México genera su propia economía que ha venido muy bien y la han venido de alguna manera cuidando y ha sido hiper responsable de la administración de los recursos públicos, pero encima tienes un ingreso muy fuerte de más de 40 millones de personas que le están inyectando al país por medio de las remesas. Y esto va a seguir creciendo, aunque Estados Unidos le baje la economía, las remesas van a seguir creciendo porque el mexicano es muy solidario y siempre ve cómo de lo que gana reparte y manda muchísimo a México. Entonces México también tiene esa inyección de dinero que otros países no gozan de él. O sea, nosotros somos una población de 130 millones de mexicanos, pero también ingresa dinero por 30 o 40 millones de personas que viven en otro país y generan de otro país. Y inyectan el dinero aquí y se vuelve circulante y se vuelve crecimiento en ventas. Yo no sé si ustedes han analizado lo que ha crecido en ventas en este año, toda la parte de autoservicios. Es para echarse para atrás toda la parte de autopartes, valga la redundancia, pero les estoy hablando de tiendas de autopartes. O sea, no estamos entendiendo que con todo y que México vive una inflación un poco menor que, vamos a decir, Estados Unidos y los demás, y que se ha controlado muy bien aquí, aquí tenemos otra realidad económica, pero aparte somos una potencia manufacturera. ¿Qué pasa en el momento en que tienes unos vecinos, Estados Unidos y Canadá, que son altamente consumistas, pero están teniendo broncas con la parte de la manufactura de China por altos costos, porque China ha subido su ingreso per cápita, ha buscado que tengan un mejor nivel de vida, pero todo eso también ha encarecido las materias primas,
todo, hasta los contenedores, los envíos, absolutamente toda la logística. Y ya no me voy a extender más, pero sí quería que se entienda el por qué, porque si no es que parece que te lo sacas de la manga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que China, al bajar su nivel de manufactura, por lo mismo que también está subiendo sus costos, cada día México es más atractivo porque tiene mucha planta productiva, tiene mucho tema de calidad de manufactura, y entonces muchas empresas europeas, americanas, también, lo tengo que confirmar, y también orientales, se están viniendo a poner a México. Y México va a acabar siendo la potencia manufacturera y surtidora, no nada más de América, y se los garantizo, sino de todo el mundo. Ojo con México. Y aparte de potencia turística y aparte de toda esta responsabilidad. Por eso hablo que tiene que haber mucho cuidado en la persona que tome el lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene que seguir con la política hiperresponsable y social y de bienestar, pero de desarrollo y de equidad de oportunidad que tiene el movimiento y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque si no, no terminamos de cerrar el círculo que tienen que ser varios sexenios. Ahí me callo. No, y qué bueno que lo mencionas, mi querido Eddie Small, porque Amir Ibrahim, el presidente hoy, le preguntan cuál es la posición de México en torno al conflicto Estados Unidos, Taiwán, China. Y el presidente habla hasta de de una tregua de 5 años para los conflictos desde México, ¿sales? Y en México obviamente la oposición buscará burlarse del presidente, pero no es poca cosa. Y además México parece tener buenas relaciones con todos, con China, con Estados Unidos, con Rusia. Creo que ahí si se le regatea el reconocimiento al presidente es porque se es muy mezquino. Creo que en la política exterior el presidente Andrés Manuel López Obrador desde México, a pesar de que no es un presidente viajero como los que teníamos, está cumpliendo cabalmente en estos retos históricos que enfrentamos. Definitivamente, Vicente, el llamado a la paz que hace el presidente durante este tiempo de 5 años, que yo, a mi punto de vista, debería ser por siempre, pues no tendríamos por qué estarnos matando los seres humanos unos a otros, ni nada por el estilo. Es un tema realmente que pues es para todo el mundo. Venimos saliendo de una pandemia que detonó muchas cosas en el planeta, muchas economías se vieron lastimadas derivado de esta pandemia. Luego no acabamos de salir de ella y viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, que genera más inflación, más daño a las economías del mundo. Y bueno, se avecina este conflicto, este otro conflicto China-Taiwán, que bueno, sí es de llamar la atención que el presidente se posicione en 5 años de paz, porque creo que los humanos, hablándolo ya de manera global, necesitamos pues tener esa paz, porque cada vez está más afectada la planta productiva, cada vez la inflación está más arriba, cada vez tenemos más conflictos dentro de las sociedades, y eso genera conflicto también, Vicente. Es decir, que haya más inflación, que el dinero alcance menos, que haya menos empleo, que haya menos riqueza, que haya más pobreza y más sufrimiento, genera más problemas. Es decir, no es conforme con los que tenemos en este momento, sino que los que se pudieran generar después de ese conflicto, que ojalá, lo quiera Dios, no se dé. Y creo que el presidente de México toma una posición correcta, un llamado a la paz mundial. Nos queda a los mexicanos hacerlo, somos un país solidario. Cuando un mexicano va al extranjero, y aquellos mexicanos que han viajado a otras partes del mundo, el mexicano es bien visto, o sea, te tratan a toda madre, o sea, y te empiezan a cotorrear que los mariachis, que el tequila, que esto, y el mexicano tiene una gran aceptación en el mundo completo. Creo que tenemos un buen presidente, un buen administrador de los recursos, un buen cuidador de la soberanía nacional, y bueno, ahorita está tomando un papel porque el presidente lo que dice y afirma, y la vez pasada también lo comentó, que pues él lo que tiene a favor es su calidad moral.
su honestidad y que gracias a eso él puede y tiene peso su palabra. Creo que tiene razón porque hasta el día de hoy el presidente López Obrador no se ha visto envuelto en ningún acto de corrupción o algún escándalo de esa naturaleza, aunque se la han buscado y buscado y buscado y buscado. Creo que el presidente de la República ha mantenido esa honestidad y esa popularidad porque ha sido congruente con su discurso, sus pensamientos, su forma de vivir y sus actos. Y creo que le da un peso moral importante a su palabra y creo que en este momento esas voces mundiales, esos líderes mundiales que salen y se posicionan, deben de ser escuchados por el bien de todos los que vivimos en este planeta, Vicente. Déjame para la segunda ronda preguntarte estas fotografías, hermosas fotografías que me tocó ver en el sistema, pero antes, Amir Ibrahim, a ver si alcanzo una segunda ronda con Eddie Small también. Gela Huerta, tú vives en el Estado de México, tú eres exlegisladora federal y quiero preguntarte cómo ves a Morena rumbo al 2023, al próximo año, ahora que se ha definido que Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación Pública, va a ser la candidata de Morena para intentar arrebatarle al PRI lo que muchos consideramos es la joya de la corona, mi querida Gela. Gracias, Vicente. ¿Me escuchas, verdad? Sí. ¿Me escuchas? Mira, yo estoy muy contenta de la oportunidad que otra vez vuelve a tener Delfina. Creo que todos sabemos que se le robó una elección antes y sin embargo veo un escenario complicado. Creo que el PRI y ahora la alianza con el PAN, el PRD y seguramente el Movimiento Ciudadano en algún momento intentarán con todo quedarse con el último bastión que les quedará vivo, que seguramente será el Estado de México si es que lo ganan. Entonces van a tirar toda la carne al asador, van a hacer todo lo posible, ¿no? La operación que se hizo en el 21, por ejemplo, para arrebatarnos 20 diputados, ¿no? Se hizo en una parte cuando el gobernador del Mazo amenazó a prácticamente toda la gente que tiene la tarjeta rosa para decir que si ganaba Morena o que si ganaba otro partido les iban a quitar la tarjeta, recursos, etcétera. Y como ellos gobiernan el Estado de México, pues sí me temo yo que habrá una disputa muy competida en donde habrá un dispendio brutal de recursos, en donde yo sí creo que puede haber mucha corrupción y amenaza a la gente, y me temo que pueda, te digo, ser una contienda en donde las cosas sean difíciles para Morena. Sin embargo, dicho eso, también creo que la fuerza de Morena en el Estado de México, demostrada hoy de muchas maneras, ¿no? Podría estar por encima de la corrupción que pretenda el gobierno en turno y del Mazo, en el caso del Estado de México, y que a pesar de los recursos y a pesar de toda la corrupción que pretendan, podamos eventualmente ganar. Me preocupa mucho el tema del INE, bueno, del IEM. No sé si tú sabes y conoces el análisis que Barranco ha hecho sobre el asunto del Instituto Electoral del Estado de México. Creo que sabes que nombraron a una persona que tiene, pues, digamos, alguna tradición de saberse, como en el caso del INE a nivel nacional, ¿no? Como lo es Lorenzo Córdoba, un árbitro vendido. Aquí también pusieron a una mujer que puede fungir como una árbitra muy vendida, y eso pues es un golpe más, o podría ser un golpe más, digamos, a la posibilidad de disputar con éxito el Estado de México. Sin embargo, creo que tenemos pues un año para trabajar, para denunciar todas las anomalías, y ojalá que podamos ganar el Estado de México, porque eso daría ya mucha certeza hacia el 2024, Vicente. Ese es lo que yo veo respecto al tema del Estado de México. Difícil, muy complicado, un estado que ojalá no perdamos, pero que en todo caso va a ser muy complicado de ganar, en mi opinión.
Y sobre lo que está diciendo Gela Huerta y lo que hemos visto, Eddie, yo sé que te tienes que retirar pronto, pero creo que es importante preguntar qué tan importante, lo hemos estado comentando, qué tan importante va a ser el tema hacia adentro de Morena, la unidad del movimiento, el hecho de que el ciudadano esté más activo que nunca, que no basta con salir a votar, eso me queda claro. Bueno, el Estado de México es el ejemplo de que no basta con solo salir a votar. ¿Qué reflexión dejas antes o para despedirte, Eddie, sobre esto? Porque pues es tentador el jaloneo por el poder, así sea Morena, así sea el PRI, en general me refiero al poder. Pues Pero en este movimiento de la gente va a ser muy importante el resultado en el 2023 para poder visualizar el 2024, Eddie. Pues yo creo que está muy sencillo de poder descifrar para nosotros los ciudadanos y para el movimiento y para el pueblo, que somos todos nosotros, y es quien tenga ese tipo de actitudes, pues habla de que no tiene ninguna visión colectiva, ninguna visión a favor de realmente beneficiar en equidad de oportunidad y de desarrollo a todo el pueblo, sino tiene una ambición desmedida individualista y sectorial. ¿Y por qué digo sectorial? Porque a veces es una ambición individualista, pero en la política no puedes llegar a nada solamente con ambición individualista. Te tienes que juntar con ciertas gentes que van a traicionar al movimiento, sea el movimiento que sea el partido que sea, porque esto se da en todo el mundo y en todos lados, y ese grupito empieza a golpear internamente para tratar de debilitar el movimiento y tratar de ellos finalmente río revuelto, ganancia pescadores. ¿Qué diría yo? ¿Cuál sería mi consejo a la población en todos los casos, en todos los estados, municipios, alcaldías y para la presidencia y las gubernaturas? Señores, si ustedes realmente aspiran que nuestro país siga por el camino de la equidad de oportunidad colectiva, del bienestar colectivo, de que podamos tener un país desarrollado, que se terminen los saqueos, que se termine la corrupción, su voto y su decisión y su opinión es vital para no permitir que esos monstruos de inframundo de ambición individual y sectorial se inflen. ¿Por qué? Porque si esos monstruos se inflan, terminan desvirtuando todo, hacen fake news, inventan 40,000 cosas, golpean desde dentro, porque lo único para lo que estaban en ese movimiento y que disfrazaron que era por el interés colectivo, simple y sencillamente era para escalar y treparse y ver si podían tener esa añorada y amada presidencia que muy pocos la merecen, porque la mayoría de los que hemos tenido, al único que se han dedicado es quererse sentar en esa silla para enriquecerse, para envilecerse de poder y para volverse todos poderosos e intocables. Y todo eso lo tenemos que terminar. Creo que es un gran ejemplo el que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado. Es un ejemplo no solamente de humildad y de sencillez, sino algo muy importante y que ha sido un mensaje que es congruente, como sus ideales, y es a favor de la gente, a favor del colectivo, a favor de crear escenarios virtuosos en un país para que el país pueda realmente, no voy a decir ni recobrar su brillo, porque nunca le han dejado sacar el brillo porque siempre se lo roban, sino para que el país realmente ahora sí pueda brillar con todo el potencial que tiene, como siempre lo he dicho, en población, en recursos naturales, en recursos energéticos, en soberanía territorial y en una capacidad de manufactura impresionante. Y eso tiene que suceder. La gente ya no puede seguir pensando que puede votar porque tiene un copete bonito, porque tiene una cara bonita, porque hizo algo chistoso, porque se puso a bailar en medio de un lugar y hizo un rap o un reggaetón. No, señores, para eso estamos nosotros, la gente que salimos en el show business, para hacer raps y reggaetones y conducir programas y hablar de todo eso. Pero, ¿por qué?
en alguien que se supone que tiene que conducir tu nación, tu entidad, tu municipio, tu alcaldía o tu estado, tendría que estar haciendo esos shows para demostrar que podría ser un buen gobernante. Un buen gobernante te presenta un plan con una misión y una visión a corto y mediano y largo plazo en el cual lo va llevando a cabo. Yo creo que eso es lo que sucede y eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Y sí ser muy contundentes en que en quien traiciona, sobre todo gente que dice, yo fundé el movimiento hace 25 años y soy fundador, como diciendo, yo tengo derechos. Perdón, los derechos se ganan, los derechos no nada más se adquieren así. Y si tú realmente estás diciendo que perteneces a un movimiento que estuviste desde el origen, no puedo creer que ahora estés golpeando al movimiento. Ahora, te podrían molestar cosas como en cualquier agrupación, sociedad, empresa, colectivo o lo que fuese, o grupo, pero esas, cuando realmente es responsable y te interesa, llamas el proyecto, te sientas en una mesa a platicarlas. No haces todo un ruido mediático para golpear, porque lo único que te interesa es, si no es para mí, es para nadie. Y esa ha sido la actitud que han tomado algunos. Y esos ya deberían de estar fuera del movimiento. Y lo digo con toda certeza. Me encantaría que el presidente ya tome una decisión, hable, porque al final de cuentas el presidente siempre va a ser el presidente vitalicio de Morena. Él sí es el fundador, él sí es el creador de este movimiento. Él sí, junto con otras personas que lo acompañaron, porque hay que darles crédito, pero el señor es el que lo creó, el señor es el que viajó por todos lados durante años buscando convencernos a muchos de nosotros que nos tenían engañados, millones para ser exactos, y el señor a final de cuentas lo consiguió contra viento y marea, con dinerales pagados para convencernos de que era malo, para convencernos de que era un peligro para México, pero llegó la era de López Obrador desde el 2018, donde llegó la luz y llegó la apertura de las conciencias y la apertura de la reflexión y del análisis. Y hoy no hay cabida para que diga la gente, si no es para mí, no es para nadie. ¿Saben qué? Debe de ser este lema, debe ser, si es para todos, es para mí. Y si solamente va a ser para mí, no debo de estar ahí. ¿Por qué? Porque un gobierno y una presidencia, y como dije, y cualquier puesto público, es a favor de la gente. Te dan poder para poder hacer más cosas para la gente. No te dan el poder para servirte de él. Y eso ya tiene que quedar bien claro. Así que no nos vuelvan a vender de que yo llevo tanto tiempo y yo no sé qué y yo no sé cuánto. Miren, la gente que realmente tiene puesta la camiseta no está buscando un puesto, no le dan un centavo por opinar, no le dan un peso y es la gente más leal y también la gente que reconoce que pudo haber estado equivocado y que no todo el tiempo estuvo a favor de ciertas cosas porque hubo muchas campañas de peligro para México. Yo creo que hay que fijarnos en la gente más honesta, no en la de dientes para afuera. Y claro que a quienes no nos pagan estamos defendiendo al país, estamos defendiendo a que siga esta continuidad de cómo se está corrigiendo el país y no queremos perder la oportunidad. Y por eso no estamos haciendo campaña a favor de nadie, estamos haciendo campaña a favor del movimiento, que quien quede lo vamos a apoyar contra viento y marea y no vamos a irnos a otro lado porque vamos a apoyar el proyecto de Nación, pero que también nos tiene que prometer que lo va a continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que no puede traicionar esos ideales y ese proyecto y esa misión y esa visión porque nos estaría defraudando a todos los que apostamos en 2018 por este cambio verdadero. Con eso termino. Mi querido Eddie, sé que tienes que correr, tienes otros compromisos, te mando un abrazo y nos vemos aquí la próxima semana si puedes. Vicente, te mando un abrazo muy grande a toda la audiencia, los amo, los adoro, muchas gracias por sus mensajes, acabo de leer el chat y bueno, qué bonitos son, qué hermosos son, los amo, los adoro y a todo el equipo de Sin Censura, Gela, un abrazo, a Mir Ibrahim, un abrazo y a todos los compañeros y a Ceci y a todos. Igualmente, y bendiciones para todos y muchos besos. ¿Y dónde te encuentran? ¿Dónde te apoyamos? Pues en @edismol en el Twitter y en @edismol_ es oficial en el Instagram. Y ya no les quito más tiempo. Los amo. Gracias. Es Eddie Small hablando con nosotros sin censura. Amir, a ver, antes de otra cosa, ¿y estas fotografías que viene el sistema, de qué se trata? Es que Eddie estaba hablando del turismo en su primera intervención.
Yo vivo en un estado que aporta mucho al turismo en México, que es Quintana Roo, y precisamente aporta porque miren lo que tienen en pantalla. Estas imágenes acaban de ser captadas en el Parque del Jaguar, esta zona que se acaba de declarar como zona federal protegida, y acaba de ser pues bueno, estas imágenes tan hermosas las quise compartir con todos ustedes, que fueron tomadas por la doctora Hitza Luque y las tomó precisamente en lo que se va a conocer como el Parque del Jaguar, y efectivamente por eso es el Parque del Jaguar. Miren qué hermoso y bella fauna tenemos en Quintana Roo, y es por ello que Quintana Roo es un gran aportador en la parte del turismo. Y bueno, incluso acabo de tocar el tema con el presidente de la República sobre Ixcabal. Ixcabal es una zona arqueológica que está ubicada a 30 kilómetros de Chetumal y que es considerada la ciudad más antigua hasta el momento de la civilización maya, que fue descubierta en los 90 y que tiene pirámides, construcciones de 46 metros de altura en pirámides, y que, bueno, no está abierta al público. Le pregunté al presidente de la República si la conocía, me dijo que no. Después llegó Prieto, el del INAI, a dar información sobre la zona, y dice que es un proyecto que está cerrado, que es un proyecto a mediano plazo por todos los trabajos arqueológicos que están haciendo en la zona. Y bueno, esto es precisamente por lo que México es una gran potencia turística, porque tenemos una flora, una fauna, una cultura impresionante en todo el país, y quise compartir con ustedes estas hermosas imágenes que fueron captadas el día de ayer y compartidas, Vicente. Pues qué chingón, mi querido Amir Ibrahim. Oye, Amir, antes de ir con Gela, qué ruidosos son los silencios de Felipe Calderón, ¿no? Muchos de los calderonistas están diciendo, ¿cómo le hacen caso a una presunta narcotraficante como Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico? Bueno, pues como se le hizo caso en un juicio contra Joaquín Guzmán Loera, a algunos narcotraficantes que testificaron, como se vienen los testimonios en el juicio contra Genaro García Luna por parte de grandes capos. Hans Salazar, nuestro amigo Hans Salazar, se lo planteó al presidente, creo que fue ayer, cuando le dice, y Felipe Calderón, ¿qué onda? Yo puedo asegurar, si hacemos una encuesta, que la gente preferiría ver primero en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón que al propio Enrique Peña Nieto, o no sé cómo lo veas tú, mi querido Amir. Al tiempo, Vicente, las mentiras pueden tener un efecto momentáneo, tal vez inmediato, pero nunca perdurarán por los siglos de los siglos como la verdad. Viene el juicio, como bien dices, de García Luna. Es un juicio que va a ser público, que va a destapar y va a remover lo que se tiene que remover en este país, y que seguramente está muy nervioso. Digo, no nada más la reina, la apodada reina del sur o del Pacífico es la que dice. También lo dice el Vicentillo, también lo dice, pues, muchas de las evidencias que se presentan, y es imposible tener un secretario de Seguridad Pública que no sepas que está vinculado al narcotráfico. Y también hay evidencia de quién era el pues, encargado de la inteligencia en el país en ese momento, en la cuestión militar, que le haya informado directamente al presidente, el general de Guajaré, que había evidencia clara de que García Luna estaba colaborando con los cárteles, con un cártel en específico en México, y que bueno, le costó incluso la cárcel y la persecución haber informado esta situación. Era un hombre poderosísimo en su momento, García Luna, y que fue, pues bueno, temido y por todos. Y bueno, mira, aquí están las consecuencias. Después de algunos años ya pasó todo, tuvo que pasar todo el sexenio de Peña, tuvieron que pasar 4 años de administración
del presidente López Obrador y estamos en vísperas de conocer una verdad histórica respecto a lo que pasó con ese secretario, ese super policía que clasificaban y que, bueno, pues no hacía más que beneficiar los caminos de un cártel en México y que destaparon la guerra y que destaparon la sangre y que desde ahí no se ha podido tapar el agujero. O sea, es impresionante cuando uno ve la gráfica, uno cómo le entregan al presidente en ese entonces, el expresidente Calderón, la cifra de los asesinatos y cómo cuando termina la lleva y la dobla. Es un incremento del 100% de los asesinatos. Ahorita, pues, la sangre no ha parado, es uno de los grandes retos que tiene esta administración y que tendrá la venidera también, y tal vez la venidera, porque el palazo que le dieron al avispero, como dice López Obrador, pues fue un palazo que removió todo. Y cuando hay un muerto, se generan muchos rencores y venganzas. Matan a un familiar de alguien, matan a un papá, a un hermano, a un tío, a un primo, a un amigo querido de alguien, y en esos mundos la venganza es algo que se practica. Entonces, tendríamos que serenar a este país. El presidente apuesta por atender las causas de lo que está generando esa violencia y no el efecto mediato que sería como abatir de alguna manera con la fuerza del Estado a los que están practicando esta delincuencia. Claro que se les persigue, claro que se les captura, claro que no se permite la delincuencia, sin embargo, también se respetan los derechos humanos, ya no hay el mátalos en caliente y bueno, esperemos que la estrategia del presidente López Obrador, que ya en la conferencia de seguridad en donde informaron pasada, ya hay una ligera baja, ¿no? Lo logró, digamos, frenar la tendencia hacia arriba que venía creciendo, la estabilizó, que yo creo que es un proceso normal, y en este momento empieza a tener unos brotes de ir a la baja. Creo Claro. que lo notamos, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, del 16 a 17 y 18 hubo una matanza increíble en Quintana Roo, había días de 5, 6, 7, 8 ejecutados al día en la calle, en plena calle, y a partir del 18, con algunos cambios que también se realizaron en el gobierno del estado, pues bueno, vino y la tendencia fue a la baja. Yo creo que muchos estados están viviendo este cambio, que vive en algún estado está también notando que de alguna manera ya no es tan evidente. Habrá estados que son muy conflictivos y que están en una situación muy delicada también de estas guerras entre cárteles, pero pues sí tenemos mucho que exigirle al presidente Calderón de que por lo menos, como dice el presidente, yo guardé una portada muy impresionante que tiró La Jornada, de cuando aquella frase histórica que el presidente en una mañana dice, pues por lo menos nos tiene que informar el expresidente Calderón por qué tenía un secretario que estaba ligado al narco y por qué hasta el día de hoy no nos ha dado una explicación de cómo lo seleccionó, cómo lo conoció, por qué no hizo caso a las advertencias de mucha gente que le dijo. Y bueno, la explicación que tácitamente se entiende es que él estaba coludido en esa situación, la avalaba y la Claro. propiciaba también. Y que en este caso García Luna no era el jefe, sino que era Felipe Calderón. Es una lógica que nos viene, que yo creo que será comprobada en el juicio de García Luna, y que estamos en la puerta de la esquina de empezar ese histórico, histórico juicio en contra de un exsecretario de Seguridad Pública de México. Creo que es de interés, no nada más para México, para Estados Unidos también, mucho, y para partes de Latinoamérica, para Canadá también, y creo que vamos a conocer mucho de lo que se escondió y de lo que se hizo, y tendrá que responder el presidente Calderón, el expresidente Calderón, de estos nombramientos y de sus muy posibles lazos de esta situación. Y los mexicanos, tal vez este presidente López Obrador no le tocará, pero esperemos que el presidente venidero
que tiene que estar completamente en la línea de la transformación, aplique la ley que pueda estar generando en este momento y que en algún momento podamos ver a Felipe Calderón tras las rejas, porque hay mucho que exigirle a ese expresidente de la República. Mucho hablamos, para cerrar, Gela Huerta, y escuchar esta reflexión que espero sea choncha, que deje la víbora chillando, como digo yo. Mucho hablamos de cuando se vaya el presidente, quien venga, pero en este momento histórico hay jaloneos importantes al interior de ese partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué evaluación has podido hacer de estos últimos días, del proceso interno en Morena, que no fue nada calmado, que fue ruidoso? ¿Cómo ves las cosas, Gela? Sí, Vicente, muchas gracias por preguntar, porque yo siento que un análisis que ha hecho falta es el de la responsabilidad social respecto al tema de las elecciones internas de Morena. Creo que efectivamente yo estuve formada un par de horas aquí en el Distrito 22 de Naucalpan para poder votar muy cerca de donde estuvo Mario, por cierto, hablando del proceso, y a diferencia de lo que él nos reportaba, ¿no? Yo sí alcancé a ver pues problemas de acarreo, ¿no? Gente que no sabía bien a qué iba, que le firmaban ahí algunas papeletas, daban papelitos con los nombres de los que, en fin, yo sí percibí, la verdad, que en algunos lugares, como están los videos, además que lo muestran, no es algo que yo estoy diciendo solamente por molestar, ¿no? Toda la gente vio algunos videos, gente, te digo, acarreada o que estuvo un poco forzada, a lo mejor inducido su voto hacia favorecer a alguna persona, etcétera. Sin embargo, yo creo que lo que hace falta es también cuestionarnos como sociedad, porque no es responsable Mario Delgado, no es responsable el presidente de esto. Es responsable también la ciudadanía, que si bien hay un sector muy grande de pueblo sabio que ya está entendiendo y que ya ha entendido que si realmente queremos democratizar este país, lo primero que tenemos que hacer es dejar de practicar todo este tema de la corrupción y permitir el acarreo y votar porque te dieron 300 pesos o porque ofrecieron una despensa, etcétera. Lo cierto es que sigue ocurriendo en algunos lugares. Yo creo que la elección interna de Morena es una elección que estuvo llena de gente que de muy buena lid fuimos a votar, a participar, a volver a ingresar, ¿no? A afiliarnos al partido o a reafiliarnos en mi caso, ¿no? A volver a decir yo quiero este compromiso, etcétera. Pero también hubo algún porcentaje de personas que no tenían esta vocación necesariamente. Ahora, ¿a quién criticamos? Yo creo que a la sociedad. Yo creo que nos tenemos que hacer responsables, te digo, de que también la gente todavía, la parte que todavía no se cuenta entre, digamos, el pueblo sabio, para decirlo de manera más politológica, gente que ya decide ejercer la ciudadanía sin corrupción y sin acarreo, etcétera. Hay gente que todavía no ha tomado esa decisión y que estuvo formada en algunas de las filas de la elección de Morena. ¿Qué es lo que yo pienso? Que estamos en un proceso de transformación, que no podemos exigirle a esta transformación que lleva 4 años, pero la pandemia, pero la guerra en Ucrania, pero los grandes movimientos sociales que ha dado estar terminando con la lógica global y del neoliberalismo que de nada sirvió o de casi nada sirvió para beneficiar al planeta. Dentro de todo ese, digamos, caos mundial y dificultades, nosotros, a pesar de eso y con esa transformación, hemos podido hacer cambios muy importantes, Vicente, no solamente el cambio de la conciencia colectiva que se ha dado también, pero cambios muy importantes en lo económico. Ya el compañero Eddie, y supongo que es economista porque es muy atinado en sus análisis económicos, nos dice con claridad, ¿no? México se convierte en un país muy atractivo para la inversión, un peso que no se ha doblado a pesar de los grandes problemas públicos. No tenemos una deuda como la tuvimos en anteriores momentos, cuando por cualquier razón
los presidentes iban y pedían muchísimo dinero que pagábamos los mexicanos, una economía que a pesar de un poco de inflación, etcétera, está queriendo salir adelante, los grandes proyectos sociales, el dinero público que hoy sí es repartido a la gente pobre, etcétera, etcétera. O sea, tendríamos un listado enorme de triunfos y de razones para decir, claro que queremos continuar con esta transformación. Ahora, ¿ya es definitiva la transformación? ¿Ya lo logramos por completo? No, claro que no. Estamos en ese camino. Y yo creo que las elecciones de Morena nos mostraron que, si bien un gran porcentaje de gente estamos en ese camino, también todavía falta seguir jalando, ¿no? Seguir informando mejor, seguir trabajando casa por casa, hablando con los ciudadanos, convenciendo, dándoles a entender que lo que están oyendo en los medios tradicionales y convencionales son mentiras, que la mafia que estaba en el poder quiere regresar a toda costa y que va a utilizar el INE y va a utilizar el Poder Judicial y va a utilizar los medios de comunicación convencionales para tratar de inducirle a la gente a que siga teniendo animadversión por este proyecto, ¿no? En fin, pero que hay todavía, a pesar de eso, mucha gente que sabe que esas fake news, que todas esas mentiras brutales que se cuentan en los medios sobre el proyecto de la transformación son eso, son mentiras, y que para el 24 y para el 23, y voy a meter aquí las elecciones importantes del 23 en Coahuila y en el Estado de México, vale la pena continuar, ¿no?, con este gran proyecto transformador. Y que en unos años, como también ya lo decían por ahí algunos compañeros, mi querido Vicente, vamos a lograr concretar mejor esa transformación y tal vez algún día, yo espero que muy pronto, dejemos de ver acarreo, dejemos de ver compra de voto, dejemos de ver la gente que se deja chantajear y que tiene la tarjeta rosa y que le dicen que si gana Morena le van a quitar su tarjeta, porque eso no es cierto, no es posible. Al contrario, Delfina, de ganar, ¿verdad?, pues continuaría con todos los proyectos que benefician a las mujeres y a la sociedad. Y que todo esto es todavía el dinosaurio no ha acabado de morir, ¿no? La gente todavía no ha terminado de hacer conciencia completa sobre lo que significa vivir en un país sin corrupción, sin trampas. Fíjate, cuando yo conozco gente que extraña al PRIAN, ¿no? O que odia a Andrés Manuel, o que le tiene miedo, lo que sea, pienso, ¿que no tienen memoria? García Luna fue el secretario de Seguridad Pública de este país por más de 6 años con Calderón, y hoy está en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Un narcotraficante fue el secretario de Seguridad Pública en este país por más de un sexenio, casi. Oye, ¿quién puede extrañar eso? ¿Que la gente no piensa, no se da cuenta de que esa corrupción que vivimos antes acabó casi con el país, pero no lo lograron, y que nosotros hemos en 4 años solamente, y digo nosotros porque yo fui diputada federal y me siento muy orgullosa de haber contribuido a los cambios que hay en este país, no se dan cuenta de que hoy estamos levantando, a pesar de todo, casi de las cenizas, a un país que habían dejado devastado, lleno de saqueo, corrupción, trampas, etcétera. Y yo creo que mucha gente ahora, ¿no?, puede empezar a tener esta conciencia, pero falta. Y si me preguntan las elecciones de Morena, digo, esa es la muestra de que nos falta un poco. Pero no tenemos por qué entristecernos o por qué ir en contra de las votaciones o por qué hablar mal del presidente, ya lo decía Eddie muy bien, sino al contrario. Decir, a ver, el presidente necesita ayuda de toda la gente que verdaderamente estamos convencidas de que si no transformamos este país no hay futuro. Ya olvídate de ti, de mí, bueno, tú eres muy joven, pero yo no soy tan joven. A lo mejor yo ya la hice en el sentido de que pues ya a mi edad, pues más o menos la libro, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la gente muy joven que quiere tener un país digno, sin corrupción, democrático? Ese es el país por el que también estamos luchando todos, ¿no? Para que la gente joven sí tenga recursos, para que no se acabe el petróleo. ¿Qué hubiera pasado si Andrés Manuel no defiende el litio y el petróleo? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que en este país, dentro de 10 o 5 años, tenías una dependencia absoluta del petróleo extranjero, y entonces si tú querías ponerle gasolina a tu coche, ¿cuál Pemex y cuál nada? Tenías que comprarlo y a lo que te lo vendan.
¿O qué hubiera pasado si Iberdrola, ve lo que padecen los españoles porque Iberdrola les vende la luz a lo que se les da la gana, a lo que se les da la gana? Y si tienes para pagarla y si no, adiós, y te quedas sin luz o te quedas sin agua, o te quedas sin lo que sea. Gracias, Andrés Manuel, a que rescató la soberanía energética, a que rescató a la CFE, a que está rescatando el litio, hay futuro para mucha gente en este país. No, a veces me cuesta mucho trabajo darme cuenta y aceptar que hay gente que no lo entiende, que no lo ve, pero creo que poco a poco y programas como el tuyo y como muchos programas en las redes, de alguna manera van sembrando la conciencia de que falta, sí, falta mucho, sí, pero los pasos que hemos dado para transformar y mejorar este país, a mí me parece que son muy sólidos, muy importantes y que sí nos encaminamos, aunque haya gente que no lo crea, a ser una potencia mundial, porque tenemos un estadista. Andrés Manuel no solamente es un gran presidente para México, Andrés Manuel ha demostrado una visión de estadista mundial que está contribuyendo a la transformación de las economías, yo creo, de las economías y de la manera de cómo funcionaba el mundo. Tendríamos que estar muy orgullosos, muy contentos, muy tranquilos de que si bien habrá todavía muchos topes y baches que solventar, yo creo que vamos por el camino correcto, Vicente, eso es lo que yo pienso. Y Morena va por el camino correcto, con baches, con topes, con acarreos, con cosas que hay que denunciar, porque no nos vamos a quedar callados, pero a pesar de eso, consolidando un partido que hoy es el partido solamente con unos pocos años de vida, no tenemos más de 7, 8 años de vida, y hoy somos el partido más importante y más grande en esta República Mexicana, con más de 3 millones de afiliados. El PAN tiene 400,000. El PRI, no, bueno, después de Alito y sus groserías monstruosas, no va a quedar ni con el 10% de la gente creyendo en el PRI, cuando fue el partido hegemónico por más de 80 años. Entonces, estamos triunfando, estamos luchando. Yo hoy vengo en una lógica optimista, a pesar de haber visto cosas que no me encantaron en las elecciones, pero a pesar de ello pienso, vamos por buen camino y creo que la gente tenemos que ser optimistas y pensar que si todos ponemos un granito de nuestra parte de arena, ¿no? Podemos seguir transformando este país. Eso es lo que yo pienso y veo, mi querido Vicente. Muy siempre interesante escuchar esas reflexiones, querida Gela Huerta. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a tus trincheras, a tus esfuerzos, Gela? Sí, si me permites nada más un paréntesis, porque el tema de Marcelo y de la entrevista me parece importante. Y yo estoy, pues también haciendo lo propio para ver si puedo ayudar en que tú tengas esa entrevista muy pronto. Mira, creo que hay gente que ve los medios convencionales que también tiene que escuchar las versiones de la 4T, ¿no? Aunque sea en programas tan deleznables o con conductores tan deleznables como los ya mencionados antes. Lo ideal es que la gente pudiera solamente ver las redes y ver programas, escuchar programas como el tuyo, pero la verdad es que mucha gente ve al burro Van Ranking o a Loret de Mola o a Denise Merker o a toda esa bola de tramposos, ¿no? Entonces es importante que también en esos programas haya una presencia de nuestra pues de nuestro gobierno, en este caso nuestro canciller, pero creo también que es bueno que los que están allá también estén acá, como es el caso, por ejemplo, de esta senadora tan buena. Estuve en un programa con Laura, con esta chica Ceballos, y estuvimos hablando mucho, ¿no? Con Antar sobre el tema, Antares, sobre el tema que está ocurriendo. Entonces, me parece que es aquí y es allá. Respecto a mis redes, querido Vicente, y siempre felicitándote por tus participaciones en la mañanera, por tus entrevistas, no me pierdo tu programa, me encanta y realmente me informo cuando escucho tu programa. Nuestras redes son Los Comunicadores del Pueblo, AC, en Facebook. Ahí pueden marcar el WhatsApp y entonces integrarse al proyecto, al gran proyecto de los 4 comunicadores. Somos más de 4,000 personas trabajando en toda la República Mexicana en favor de una comunicación horizontal y democrática. Y para quienes quieran enterarse o conocer un poco sobre mi persona, Gela Huerta, en también cualquiera de las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, podrán encontrar material interesante. Mi querido Vicente,
te abrazo con cariño, te ofrezco una disculpa por el miércoles pasado, tuve un pequeño incidente automovilístico, pero aquí de nuevo y como siempre muy agradecida por poder participar en tan importante proyecto de comunicación como lo es Sin Censura, Vicente querido. Te agradezco mucho, Gela, por tus generosas palabras. Puedo no estar de acuerdo con algunas cosas, por ejemplo, con este tema de Marcelo Ebrard, pero los respeto, los aprecio, incluso las críticas. A ver, no se vayan con la finta. No me quejo, no critico, no hago berrinche porque el burro Van Ranking. Lo mismo le dije al equipo de Marcelo Ebrard y lo mismo dije aquí en Sin Censura cuando prefirió ir al estudio de Javier Alatorre en TV Azteca después de una de las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Yo no tengo esperando desde hace una semana, desde hace un mesecito, tengo esperando más de 3 años por la entrevista. Pero no voy a hacer berrinches. Bueno, no más. En un descuido, me sale Lo Serrano y cuando me confirmen la entrevista decido que ya no quiero hacerla. Porque él tiene todo el derecho de decir sí o no. Eso me queda claro. De ir con el burro, con el conejo, con el perro. Yo tengo todo el derecho también de decidir a quién entrevisto y a quién no. Mi querido Amir Ibrahim. Es que ahorita se me ocurrió algo ahí de que la dijiste, ir con el burro, pues ahora sí que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? La verdad que qué burrada, ¿no? Digámoslo, por el estilo se aventó, porque el burro Van Ranking refleja uno de esos pasados que precisamente estamos tratando de erradicar en el país, uno de esos excesos, digámoslo de esta manera, con los hijos de los expresidentes. Hay que recordar que era muy amigo también de Roberto Palazuelos, y que todos estos excesos que tuvieron con el Estado Mayor, con los recursos públicos del país, cuando los hijos del presidente eran sus cuates, pues bueno, es un hombre que ha vivido en los excesos, digo, es muy su vida, está bien, ¿no? Pero cuando ya implicamos, digamos, estas frases y estas anécdotas que cuentan él y Palazuelos, que vivían con los hijos de los presidentes, que mandaban, que escogían qué casa en de Fonatur querían hacer el reventón y cómo los llevaba el Estado Mayor y todo lo que preparaban y todas estas cosas, creo que habla de una equivocación de la visión de país que estamos teniendo. Yo lo clasificaría lo de Ebrard como una burrada, se aventó una burrada, ¿no? Y bueno, ahora sí que, pues bueno, el que con A lo que burros quiere sigue. andar, que luego no ande chillando. Oye, nada más me dicen, cuidado, que puede ser el presidente y necesita. ¿Y qué? Si es el candidato de, ni modo que vaya a decir, es que es lo que no entienden. Me enojo. Pues claro que me enojo. Claro que me enojo. Corre sangre por mis venas. Pero no voy a decir, si Ebrard es el candidato, voten por el candidato del PAN o del Vapor. Claro que no, hombre. Claro que no. Sí. Sería esa sí sería una burrada mía. No. Pero pues que también no me la chiflen que es cantada. Mejor dejemos la burrada ahí, mi querido. A veces Amir. son los equipos y no los personajes, Vicente. Solamente te lo digo con conocimiento de causa. A veces Pues son tiene los un pinche equipos y no equipo los muy malo entonces, porque ya pasé por Roberto Velasco, el come cacahuates. Ya pasé por Daniel Millán, su jefe de oficina. Ya pasé por Daniela Zapata, miembro del equipo de prensa. No. En fin. Yo ya no voy a seguir con esto. Ya no voy a seguir con esto. Si es el equipo, pues también es una burrada a mi punto de vista, pero pronto va a ocurrir. Ahora sí que el equipo, ¿no? Mira, el equipo lo es todo a mi punto de vista, ¿no? O sea, si eres líder, eres responsable del equipo, ¿no? Y el equipo es responsable de su líder, ¿no? O sea, es decir, es un equipo. Y cuando se comete una burrada, pues no podemos hablar de alguien en particular, a veces es el equipo, y el equipo está conformado
por una ideología precisamente que yo veo muy calcada en esta situación. Yo recuerdo, ya para acabar, pero me gustaría mencionarlo, esa mañanera, última mañanera en la que se presentó Marcelo Ebrard. Yo estuve presente en esa mañanera y fui muy observador de los gestos, las formas, el semblante de Marcelo Ebrard en el transcurso de la mañanera, en cámara y sentado en la silla, ¿no? Yo lo sentí muy incómodo, sentí una persona que no tenía ganas de aportar, porque en temporadas anteriores o en momentos anteriores, él, cuando llegaba a ese espacio que le daba la palabra al presidente, se apoderaba de él y se sentía en ese espacio como él. Y en esta última ocasión yo lo vi un poco incómodo, muy cortante, muy conciso, muy preciso, volteando con ciertas indirectas: y si me vuelve a invitar, comentó esa frase. Vi al presidente muy observador, a él muy sentado. Creo que algo está pasando en esa relación que, bueno, se siente y se ve. Y luego, pues bueno, pues hacen estas entrevistas medio burras, ¿no? Y pues bueno, pues creo que está bien que las hagan, pero también creo que lo que sí está mal es que se nieguen a hablar en otros espacios en donde la ideología converge con la ideología que presuntamente está llevando o que pretende llevar para el país. Para mí es un mensaje, ¿no? Un mensaje como diciendo: si yo soy presidente, le daré espacios a estas personas, o mi ideología y mis equipos convergerán en estos espacios, pero estos otros espacios no los tomaré en cuenta, a pesar de que me rueguen 3, 4 años de asistir a ellos. Y es ahí en donde yo veo que hay un cambio en esa mentalidad, y es por ello que yo no creo que Marcelo vaya a ser el presidente de la República de este país, o por lo menos no creo que sea la corcholata favorita de López Obrador. Bueno, pues dejémoslo ahí para que la gente lo decida. Yo no pretendo con mi berrinche, a ver, voy a admitir, con mi berrinche, mover la opinión de alguien. Simple y sencillamente les estoy diciendo, ya me cansé de estar esperando, de estar insistiendo. Primero me dijeron, no, es que nada más es para los medios internacionales. No, espérate. Y fue lo que le contesté al jefe de oficina. Desde Perú me escribió, me dijo, te prometo que muy pronto, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Pero bueno, mi querido Amir Ibrahim, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyan? Vicente, si me lo permites rapidísimo, lo del proceso interno, me gustaría comentar algo, ¿no? Yo no he visto un proceso interno en un partido tan fluido. Hay que recordar que el proceso interno no nada más fue un proceso interno, sino también fue un proceso de afiliación. Se abrió la afiliación a todos los ciudadanos que quisieran afiliarse también a Morena, en un proceso en donde participan 3 millones de personas en 540 casillas, y se da conflictos en 30 de ellas. Pues yo creo que es un proceso normal, es un proceso que hay que admirarlo, hay que visualizarlo, y que definitivamente ver a toda esa gente en la calle debe de haber llamado la atención de muchos opositores de Morena, y que estos conflictos que se han generado y que, pues sí, representan críticas, pues no fueron la generalidad, porque son 540 casillas que se abrieron para este proceso, y hubo conflictos, aproximadamente 30, de las cuales, hay que decirlo, el partido también tomó cartas en el asunto, y repetirá, o pondrá, o sancionará, o anulará esos espacios que tuvieron conflicto, o que se vieron implícito en estos conflictos. No se me hace raro que haya habido conflictos. Se me hubiese hecho raro que no hubiese habido conflictos, porque casi Morena es el canal más cercano a acceder a un puesto público de elección popular. Es decir, ya tener la candidatura de Morena te posiciona
en una muy grande ventaja frente a la oposición o a los grandes competidores, ya nada más por la marca, digámoslo eso sí, o por el nombre del movimiento. Y entonces muchos quieren estar ahí, muchos quieren esas posiciones, y creo que en esa lucha democrática, digámoslo de esta manera, pues bueno, puede haber personas que se molesten, que se enfaden, que se enojen, que hagan, que griten, que levanten pancartas, y creo que eso es natural en un proceso democrático. Me llamaría la atención de verdad que hubiese sido un proceso pulcro, porque entonces ahí se hubiese dicho, cabrón, pues hay una línea, un autoritarismo para que todos marchen como soldaditos a hacer las cosas bien, como ocurría en el prismo. Y creo que este proceso yo también lo aplaudo y lo admiro, y creo que es muy bueno. Y nada más para cerrar mi comentario, hay que ver la entrada de López Obrador, hay que ver como cuando fue el terremoto del 85. El terremoto del 85 devastó la Ciudad de México. Todos los edificios se cayeron, hubo mucha devastación de este terremoto. ¿Cuánto nos tardamos en levantar los edificios? ¿Cuánto nos tardamos en encontrar a la gente que quedó entre los escombros? ¿Cuántas personas colaboraron en esto para levantar la ciudad de nuevo? Bueno, hace de cuenta que López Obrador encontró ese momento cuando llegó a la presidencia. Un país que acababa de pasar por un terremoto y que con la ayuda de muchos mexicanos hemos estado tratando de levantar, encontrar a nuestros desaparecidos, encontrar la justicia que la perdimos, encontrar y regresar a abatir la impunidad, derrotar a la corrupción, que podrían bien ser los ladrillos que se cayeron y los edificios que se cayeron en ese terremoto. Yo creo que nos falta mucho trabajo por hacer, y un gran maestro me decía que cuando le das vueltas a una tuerca, para sacarla, tienes que darle las mismas vueltas que ocupaste para meterla. Es decir, estamos empezando, no hay que desesperarnos, estamos trabajando y cada vez más vamos a encontrar más posibilidades de tener un país como el que millones y millones de mexicanos que votamos en el 2018 por un cambio verdadero, pues bueno, vamos a lograrlo, estoy seguro. Y pues mis redes sociales, Amir Ibrahim, QRO en Twitter, y el de la Asociación de Periodistas Desplazados de México, cuando ahí es donde servimos de alguna manera, el portal Quintana Roo MX y los reporteros MX, y pues bueno, en Facebook como Amir Ibrahim Periodista, y pues muchas gracias por el espacio, y a la audiencia, muchas gracias por estar conectada y por estar en este programa. Te mando un abrazo, Amir, te mando un abrazo. Y a Huerta también, a María, a Gela, también María de Los Ángeles, te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, compañero. Gracias, Amir, gracias, Gela, que pasen excelente noche. Nos vemos pronto. Igualmente. A ver. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.